feliz y muy emocionado también porque hoy se cumple un sueño largamente anhelado. El Señor es bueno y gracias al Señor podemos presentar el libro A donde Dios me llamó, el viaje de Angélica Tosini. Como ya podréis imaginar, la portada la ha diseñado mi hermosa nuera Marina, que ha hecho un trabajo excelente, con mucho cariño. Y bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué escribir un libro sobre mi madre? Yo a veces lo he pensado, y más estos últimos días, porque uno a veces dice, no sé, ¿qué pensará la gente de que uno escriba un libro sobre su propia madre, ¿no? Qué orgullo, qué no sé qué. Bueno, yo voy a darles algunas razones. Primeramente, hace ya más de 10 años me pidieron un testimonio sobre la obra misionera para el tercer año en el proyecto Éfeso, donde hoy están estudiando Germán y Adrián, y donde yo doy clase a primer año, ya desde hace muchos años también, doy algunas materias allí. Y ese año, no sé por qué cuestión, me dijeron, Walter, quisiéramos que traigas una historia misionera para el tercer año. Y justamente unos meses antes, mis hermanos en Argentina, Gladys, Adrián, y que son mis hermanos menores, y la esposa de Adrián, Iloide, limpiando el despacho de mi padre y tal, y tirando papeles viejos y acomodando cosas, habían encontrado un cuaderno que es el diario del que hoy os voy a contar, donde mi madre había dejado apuntada muchísimas cosas personales. Claro, yo había viajado hacía unos meses, había estado por causa de la enfermedad de mi padre, había estado allí y me había traído fotos de ese cuaderno, porque no me atrevía a pedírselo a mis hermanos, era una herencia, ¿no? Así que le hice fotos y me traje fotos de todas las páginas que me parecieron la más importante. Y claro, me surgió entonces la idea de contar esa historia misionera, porque como bien dice la canción de Sam de la Gracia, habían un montón de casualidades que se habían dado en esos últimos tiempos, no solo por lo que mi madre escribió, sino también por la historia de Hele Telk. Hele Telk es una hermana que escribió este libro que tengo aquí, Divina Adopción, y que había sido una de las alumnas de mi madre y a la que mi madre le enseñó a orar. Entonces, la verdad que las cosas encajaban, era como un rompecabezas, pero muy llamativo. Y armé un PowerPoint con la historia, las fotos del diario. Y la verdad es que Dios derramó tantas bendiciones cada vez que conté esa historia. Hubo tanta gente conmovida hasta las lágrimas cada vez que conté esa historia. Aparte que yo ya soy muy llorón, pero el alumnado terminaba llorando porque lo repetí 2 o 3 años, luego en algún otro retiro de iglesia que me invitaron a predicar en algún lugar de España, también compartí esa historia. Y siempre, siempre que contaba la historia, alguien me decía, Walter, esto lo tienes que poner por escrito. Tienes que escribir un libro con esta historia. El viernes pasado estaba leyendo en mi lectura cronológica de la Biblia, que os vengo contando que estoy muy entusiasmado con la lectura cronológica de la Biblia, el libro de Ruth me tocó leer. Y justamente el transcurrir de la historia, al leer ese libro tan especial, nos muestra que en medio de una sociedad corrupta como era la época de los jueces, había creyentes verdaderos. Personas sencillas que tratan de amar a Dios y servir al prójimo generosamente. Y salvando las distancias, porque el Espíritu Santo inspiró a alguien a que ese libro sagrado forme parte de la Biblia, así como la historia de Ruth, la historia de mi madre nos recuerda que la verdadera historia, la sagrada, no se aprende tanto en los anales de los héroes,
ni de los reyes, sino en la vida de personas sencillas, como fue mi madre y como somos cada uno de nosotros, cuando respondemos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que os he dado 4 razones. Me pidieron un testimonio, mis hermanos me habían contado, habían encontrado ese diario, Dios derramaba bendiciones y finalmente se me ocurrió en el Congreso en Toledo hace 2 años, mientras yo predicaba, decirle al pastor Sierra: Manolo, el año que viene tengo que contar aquí la historia de mi madre. Y se lo solté en medio del mensaje. Y cuando acabó el mensaje, se acercó Saray, que es la editora del libro, y me dijo: pastor, ¿quiere escribir un libro con la historia de su madre? Yo le ayudo a hacerlo. Y aquello fue algo que me sorprendió y que tocó mi corazón. Yo le podría haber pedido a Fernando, que edita libros, que me ayude a hacerlo, pero en esa época estaba de trabajo, vamos, a tope. Había contado la historia de mi madre en la iglesia en calle Colombia, aquí en Vigo, antes de que viniera Geletel. Cuando Geletel estuvo aquí y también estuvo en la iglesia en calle Colombia, un mes antes yo fui a contar la historia de mi madre para que los hermanos conectaran la historia de Gele con mi madre. Pues al acabar ese culto, un hermano de calle Colombia se acercó y me dijo: cuando quieras escribir un libro con la historia de tu madre, yo te ayudo, porque ese es mi trabajo. Pero a mí no sentí en mi corazón que era el momento de hacerlo. Pero sí pasó algo diferente cuando Saray en ese congreso me dijo: pastor, yo le ayudo. Y un mes después de ese congreso, Saray se vino, estuvo aquí 3, 4 días en casa con su esposo y ayer ha llegado de nuevo para estar hoy con nosotros. Le voy a invitar que venga, por favor. Ha venido dándose una paliza desde Valencia con su esposo y su niña de 6, 7 mesitos, preciosa que tienen. Ven aquí, por favor, acá tengo un micro para ti. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola a todos, muchas bendiciones. La verdad que es un sueño poder estar aquí. Estoy un poco nerviosa, pero tenía que estar aquí porque pues al editar el libro yo me imaginaba este momento. Digo, algún día vamos a hacer esta presentación cuando hacía ese puzzle, ¿no? Porque como él dijo, pues fuimos a su casa y estuvimos unos días, bueno, fue intenso porque me contaba que mi abuelo, que un montón de... Y yo, y lo apunté todo y luego pues iba trabajando en ello. Y bueno, ya has dicho que cómo empezó, pero fue eso, escuchando una prédica donde él hablaba de su madre y yo sentía en mi corazón que me palpitaba y yo tengo que decirle que yo lo quiero hacer. Y luego al finalizar, que nos saludábamos y tal, pues él le estaba hablando a una hermana sobre todo eso y yo estaba así de cerca y yo sentía, tengo que decírselo, y bueno, me acerqué y se lo comenté y bueno, la verdad que yo creo que el Señor quería que fuese yo y para mí es un privilegio, la verdad, poder haberlo podido publicar y todo este trabajo. Y bueno, quería compartir 3 aspectos que a mí me tocaron el corazón cuando lo hacía. Y era, bueno, primero el corazón de servicio de su madre y cómo ella ponía todo en manos del Señor. Eso fue algo que a mí pues me marcó. Y eso, el tomar decisiones y esperar a que el Señor responda. Eso es algo que podemos ver en el libro y también que he visto en la vida de su hijo Walter, como, bueno, porque ahí cuenta un poquito después también de su ministerio y su vida. Otra cosa que también quería compartir es que aunque no todos escribamos libros, pero sí es bonito que podamos ir escribiendo nuestras experiencias con el Señor, bueno, lo que uno quiera, ¿no? Pero es que tú no sabes a cuántas personas en un futuro puedes bendecir y sobre todo pues a las generaciones que vienen detrás, y eso es algo pues muy bonito. Y también, bueno, por último, el tercero es lo que veo es la excelencia de cómo han sabido combinar la vida espiritual con la vida familiar. O sea, eso a mí me
me marcó también, como que encuentro siempre que hablamos o conozco más de ellos, pues un tesoro de sabiduría que quiero aplicar en mi vida y en la de mi familia. Y bueno, sin más, si no lo habéis leído, que lo podáis leer y si lo habéis leído, pues que podáis aplicar los principios que ellos nos han transmitido en él. Y bueno, muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Saray. Gracias por el esfuerzo también de viajar. Mañana ya regresan otra vez a Valencia en tren. Han hecho un gran esfuerzo para estar hoy con nosotros. Bueno, pues ahora sí vamos adelante con la presentación y les quiero contar un poquito parte de la historia y le voy a pedir a Fer que me ponga la siguiente diapositiva. Esta es, diríamos, la frase con la que vamos a introducir el libro. Es una frase que sale de las cosas que mi madre escribió. No hay vida mejor en este mundo que aquella que se vive por y para el Señor. Es una frase que está explicada también en el libro, en el contexto en el cual ella la escribió, donde precisamente cuenta su llamado para ir a servir al Señor en un orfanato en Buenos Aires cuando ella era muy jovencita, con 19 años. Vamos a la siguiente fotografía y estos son mis padres. Algunos ya les conocéis. Esta es una foto que se tomó en Gijón en el año 1995 cuando nos vinieron a visitar aquí. Precisamente mi padre venía convaleciente de una operación del corazón y en esos meses que estuvo acá con nosotros terminó de escribir el libro de Job, que ya conocéis, y nosotros le ayudamos en la edición de ese libro y Saray nos ayudó también a republicarlo nuevamente, cosa que se pudo hacer con mucha más facilidad que el de mi madre, porque el de mi padre ya estaba escrito, entonces pudimos volverlo a editar. Mi madre nació un 28 de octubre de 1933 y falleció el 16 de abril del 2002 después de sufrir una enfermedad de cáncer de colon que la llevó realmente todavía joven, con 68 años. Mi padre le sobrevivió 14 años. Él nació el 7 de enero de 1927 y falleció el 14 de julio del 2016. Vamos entonces a la siguiente fotografía y este es la foto del cuaderno, que parte de él lo tengo aquí, ¿veis? Apuntes bíblicos, Angélica Damaris Tosini Bergema. Para los que no habéis escuchado la canción de Nino Bravo, ahora podéis saber por qué él cantaba de las cartas amarillas, ¿no? Y busqué entre tus cartas amarillas. Y si algún joven no sabe lo que es escuchar esa canción, no se va a enamorar nunca. Así que la busque y escuche esa canción. Pues así está el diario. Y mirad lo que tiene allí. Es una firmita de ella. Y aquí, claro, esto se pierde mucho. Yo acá lo veo en la tele perfecto. Aquí abajito, aquí pone 1950. 1950. Aquí está escrito con lápiz. Así que fijaos vosotros la historia que tiene este cuadernillo, que yo le saqué fotos, pero luego cuando mis hermanos supieron de mi interés de escribir el libro, me lo mandaron con Marcos, que había ido a Argentina a visitarles, y me mandaron todo el material. Vamos a la siguiente diapositiva, y aquí tenemos a mi madre Angélica, muy jovencita, con su hermana, la tía Marga, o mi tía Margarita, y esta hermana que yo entiendo se trata de Dina. Ellas aquí están relatando algo muy bonito. Aquí pone febrero de 1951. Y al lado, en las frases que están en marrón, allí dice: salimos a buscar niños para la escuelita que se empezará mañana. Oramos antes de salir y el Señor oyó nuestras oraciones, pues
En ninguna casa nos rechazaron. El Señor abrió muchas puertas y nos prometieron muchos niños. Volvimos muy gozosas y agradecidas a Dios por su ayuda y compasión. Así que mirad el trabajo que ellas hicieron en febrero 21. Al día siguiente pone jueves 22 y dice: salimos a las 6:15 después de orar y pedir al Señor su compañía. Llegamos a la escuelita, así se les llamaba en Argentina, a las clases para los niños, ¿no? Había niños esperándonos. Todos vinieron solos. Pero luego pone coma, dice: el Señor los trajo. Y agrega: asistieron 22 niños. 4 bancos llenos, gracias a Él. Se portaron bien. Aprendieron el corito, siempre los llamábamos así a las canciones, ¿no? El corito, qué maravilla que Cristo viniera del cielo. Habló Dina Farfat, atendieron muy bien. Y luego, aquí abajo, que ahí no lo podéis leer, dice: se finalizó el día 21 de agosto de 1952. Así que ella aquí relata muy brevemente un trabajo hecho con niños durante 1 año y medio, de febrero de 1951 a agosto de 1952. Yo estuve ayer aquí y habían 21, 22 niños. Yo vine, los conté y se lo dije a Ruth: mira, ¿sabes qué? Mi madre pone, y hoy aquí había en el Revive Max 22 niños. Ese trabajo, sembrar, trabajar en la vida de los niños, es un poco lo que motivó el corazón de mi madre. En la siguiente fotografía, y esto sí que también os lo voy a leer, aquí tenemos una foto donde ella está en el campamento, en un campamento que se hacía en Buenos Aires, campamento en Verónica, 1954. Esta es la foto que tenéis allí. Mi madre es esta que está junto al poste, y ella pone: el Señor será mi todo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ella escribe lo siguiente, dice: sé que el Señor me usará y bendecirá siempre, que me ponga sola y exclusivamente en sus manos, dejando que Él me dirija y modele mi vida. Tendrá que aplicar distintos correctivos, a veces sol, a veces lluvia, a veces días grises en que me parece que ni veo ni oigo al Señor, y en que el diablo me llenará de dudas. Mi madre tenía muy mala letra, me llenará de dudas y luchas, y pensaré que nada vale la pena. Pienso que en las sombras está el Señor viéndome y cuidando que ninguna prueba sea demasiado fuerte, y listo para socorrerme y fortalecerme en cuanto levante mí hasta Él. Se ve que se saltó la palabra mi mirada hasta Él. Cuando Dios me use, mirá lo que pone: cuando Dios me use, me vendrá la tentación de pensar que soy yo en mis fuerzas y por mis condiciones que se ha hecho algo. Y Satanás me hará vanagloriar si puede. En esos momentos miraré más y más al Señor. Y acaba con esas 2 frases: Él será mi todo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Esto lo estoy contando porque no está en el libro, ¿Vale? Estas son cosas que no hemos podido poner porque no podíamos copiar absolutamente tantas de las cosas que ella ha ido compartiendo. Ahora hay una siguiente fotografía, y aquí tenemos a mi madre, y esta es otra de las chicas que colaboraban en el orfanato. Esta mujer se llamaba Hortensia. Falleció el año pasado en Londres. Y esta chica de aquí es la que me ha dado esa información. Se llama Marta. Tenía 15 años cuando hizo esta foto. 15 años. Y yo tengo por aquí la foto, como la veis, pone atrás con la letra de mi madre 1955. ¿Veis por qué todo es un puzzle? Porque uno va encontrando detalles y cosas. Pero pon la siguiente fotografía, Fer, por favor.
Marta es ella. La chica de 15 años es esta señora y esta es su hermana Lidia, que fueron a saludarnos a Ezeiza el año pasado, cuando se enteraron que estábamos visitando las iglesias de Buenos Aires. Ellas vivían cerca de allí, se tomaron un autobús, me averiguaron a qué hora nos íbamos a venir para aquí y se acercaron para estar con nosotros un ratito. Y ella me traía información, me traía cartas que mantuvo luego con mi madre y además me manda un audio que quiero que escuchéis. Son 3 minutos nada más y le vamos a pedir aquí al equipo de sonido que nos ponga las palabras que Lidia me envió, entre muchas otras. Marta Flora Romeo. Lidia es la hermana mayor. Marta Flora Romeo, que probablemente nos esté escuchando, porque me sigue los devocionales, me pone muchas veces mensajes cada día y es probable que esté desde Buenos Aires, donde ella vive, viéndonos ahora mismo. Sí. Hay dos cositas que me acuerdo muy mucho de su madre en el campamento, cómo nos cuidaba, cómo se acercaba a nosotros, nos preguntaba si nos gustaba estar ahí. Pero un día, charlando con doña Argentina, una gran persona, dedicó su vida al servicio, a nosotros, a la obra del Señor. Un día ella me dijo a mí: vos sos de la Baja Italia, yo soy de la Alta. Y sí, tenía razón, porque yo vengo de Sicilia, mi papá, ¿no?, que falleció cuando yo tenía los 3 años. Por eso me llevaba un vecino de mi tío que era del Señor, conocía el hogar y nos llevó allá. Pero nos trajeron de nuevo porque mi tío en aquel entonces tenía coche. Yo tenía 3 años. Estoy hablando del año 1942. Eso cuando entra sí, ella. por ser Mi del madre, 39. ella ya tendría más años. Y resulta que yo me enojé cuando doña Argentina me dijo eso. Me hizo quedar por delante de la chica como que era baja, no sé. Yo ya soy enana, y entonces ahí me enojé con ella. Ella es muy Y bajita. llegó la hora de enana, la noche, dice. Soy y teníamos enana. que saludarla siempre a ella antes de ir a la cama. Y yo siempre la quise mucho, 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 doña Argentina. Y no le di un beso. Llegó la noche y el señor Coleman llegó del trabajo, me llamó a la derecha, se tomó mucho y me pegó con un cinto. Me dio 2 fuertes latigazos. Me lo merecía quizás no tanto. Pero bueno, yo, se imagina, me mandaron a la cama y llorando en la cama, escondida debajo de la frazada. Me daba mucha vergüenza. Y le cuento una cosa. Yo en ese momento le dije: ay, Señor, creo que no soy cristiana. Me entrego a ti de nuevo. Porque yo ya era salva, pero me parecía que había pecado tanto que no era salva. Y a la medianoche, seguramente, yo llorando ahí debajo de las frazadas, llega su mamá y me dice: Martita, ¿sentís dolor? ¿Estás bien? Yo no le contesté porque seguía llorando, pero la recuerdo con tanto amor, haber venido a mi cama y haber preguntado si estaba bien. Esas son cosas que nunca se olvida uno. Y me hace llorar de veras. Yo tenía un aprecio especial por ella. Y también Hortensia. Puedes cortar. Dura 7 minutos, no podemos escucharlo todo. Hortensia es la otra señora que murió el año pasado. Pero fijaos lo que hace en el corazón de un niño que alguien se acerque en un momento de dolor para consolarle, para darle consuelo. Han pasado los años. Ella tiene 86 años ahora. Ella quedó soltera. Muchos años después volvió al hogar
para devolverle al hogar algo de lo que le dieron a ella en el orfanato. Estuvo 3 años sirviendo al Señor en el hogar y luego se tuvo que ir para cuidar a su madre. Y ella me cuenta, dice, yo tengo 55 sobrinos nietos y muchos bisnietos, y muchos de ellos siguen al Señor, y muchos otros espero que pronto se conviertan, porque Dios seguirá haciendo la obra. Así que mirad qué hermoso testimonio el que Marta me manda. Hay una siguiente fotografía que ella me comparte, y esta es ella. ¿Veis? Esta foto me la mandó ella y le puso la flecha encima. Y esta es Hele Telk. En el libro hay un capítulo entero dedicado a Hele Telk, y Hele es la que le hizo el prólogo al libro, porque mantenemos un contacto con Hele muy directo, es ella. Y Marta me dice que esta foto la toman cuando el grupo de niñas del hogar de huérfanos cantaban el coro lema que era «Oh, tu fidelidad tan grande, oh Padre». Ese era el coro lema que cantaban los niños allí. Y dice, esta foto la toman cuando nosotros estamos cantando «Oh, tu fidelidad tan grande, oh Padre». Así que mirad los detalles. Muy bien, mi madre estuvo 3 años en el orfanato, pero llegó el momento en que tuvo que salir del orfanato. ¿Por qué? Pues os voy a mostrar la siguiente fotografía, que ahora es la historia de mi padre. Mira qué guapo, ¿vale? Y su primera esposa, guapísima también, Lidia. Esta es Susana, mi hermana, que ya falleció 1 año antes que muriera mi padre. Ella tenía problemas renales, tuvo 4 hijos, siguió siempre al Señor. Y este es mi hermano Abel. Abel nace cuando Lidia está enferma de cáncer y los médicos le dicen que tiene que abortar, que no era posible que el niño naciera. Mi padre cuenta eso en el libro, lo asombroso del libro de Job. Él lo cuenta de la siguiente manera. Lidia, mi esposa, experimentó los primeros síntomas de su enfermedad al 2.º mes de embarazo, lo que la llevó a ser internada. Durante ese tiempo ella pidió fervientemente al Señor que protegiera la vida de su hijo en gestación. A pesar de haber perdido ya 28 kilos de su peso normal, la enfermedad finalmente cedió y comenzó a recobrar su salud. Después de 5 meses de postración necesitó ayuda para volver a caminar. Fue en ese periodo que nació nuestro hijo Abel Esteban, quien hoy es un hombre, padre de familia y sobre todo un devoto siervo de Dios. Mi hermano pastorea una iglesia en Barrio Paz, en De Anfunes, donde mi madre nació. Además, sus 3 hijos pastorean iglesias. El mayor en una ciudad que se llama Jesús María, se llama Kevin. La segunda, que se llama Hazy, está con su marido en Florida, en Estados Unidos, también fundando una iglesia en este momento. Y su tercera hija, Shirley, con su marido Manuel, están también abriendo y pastoreando una iglesia que está creciendo de forma fulminante en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Mi hermano es un testimonio viviente en contra del aborto, ¿vale? Y él lo cuenta y realmente es extraordinario. Dice, 2 meses después, la iglesia en Villaluro y Quilmes nos encomendaron a ambos al ministerio para servir al Señor en San Luis, donde permanecimos por un lazo de 10 meses. Aunque mi esposa ya había recuperado su peso normal, los problemas de salud resurgieron. El cáncer que había estado latente se manifestó con renovada intensidad. Centenares de pequeños tumores le causaban dolores indescriptibles. Entonces se internó en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, donde los médicos se esforzaron con una dedicación y amor conmovedores en su atención. Y sigue contando algunos detalles más. Dice, logró ver cumplir el primer año de su hijo en el hospital, donde hermanas en la fe llevaron una tarta, en argentino torta, y Abel apagó su primera velita. Pocos días después, dejando un hermoso testimonio de su fe, después de leer juntos los pasajes del Salmo 23, Juan 14 y otros textos, y de predicar el mensaje a enfermos y estudiantes de medicina que se congregaban a su alrededor, mi esposa, Lidia, pidió al Señor que la llevara.
con una expresión de felicidad radiante en su rostro, pasó gozosa por los portales de esplendor. La siguiente fotografía se la mandaron a Dani la misma semana que publicamos el libro. Es el anuncio del fallecimiento de Lidia en una revista que se llamaba El Sendero del Creyente. Dice, durmió en Cristo el 30 del mes pasado en la edad de 29 años. Era esposa del misionero don Juan Ofcan, habiendo él y ella trabajado en la obra del Señor en San Carlos de Bariloche y San Luis. Nuestra querida hermana padeció de una larga enfermedad, habiendo dado un brillante testimonio para el Señor, aún hasta el día de su fallecimiento en el hospital, ante médicos y personal. Además del viudo, deja 2 hijitos, que el Señor los consuele como Él solo sabe hacerlo. Esa revista, donde sale el anuncio de la muerte de Lidia, es la misma revista que recibe mi madre y donde piden celadoras para ir a trabajar en el orfanatorio de Quilmes. Y un hermano de Marín, que es periodista y le gusta la historia, encontró eso revisando viejas revistas que llegaban de Argentina y le hizo una foto y se la pasó a Dani hace un mes, ¿no? Así que realmente fue algo muy sorpresivo. Mi padre sigue contando y dice, años después, en el mismo lugar donde conocí a mi primera esposa y cumpliendo la misma tarea como celadora, chicos, si estáis buscando buenas chicas, encontré una maravillosa mujer que acogió a Lidia, Susana y Abel como si fueran su propia familia. Dios nos bendijo con 3 hijos más, a quienes crió, etcétera, etcétera, y sigue contando. Vamos a ver la siguiente fotografía, que es la que tengo aquí, y detrás pone despedida de solteros y de Quilmes, mayo de 1957, iglesia en Quilmes. La iglesia en Quilmes, donde estaba el orfanatorio, era la iglesia que encomendó a mi padre y a Lidia a la obra en Bariloche y después en San Luis, y es la iglesia que ahí le está haciendo la despedida de soltero a mi madre y a él, que ya mi madre salía del orfanatorio, se volvía para casarse en Dianfunes. Mi madre se hizo cargo de mi hermana mayor, se la llevó con ella a Dianfunes. El niño quedó con los abuelos y estuvo 2 años con los abuelos y después de 2 años de casados mis padres, los abuelos de Buenos Aires le trajeron a Abel para que mi madre, y estuvieron 6 meses viviendo con ella mientras el niño se acostumbraba a su nueva situación. Pero la siguiente fotografía que nos muestra la boda de mis padres, pues entre esa despedida de soltero y la boda, mi padre tuvo que viajar y estaba en Mendoza y mi madre le manda esta carta que está fechada el 20 de octubre de 1957 y le dice entre las cosas, dice, a Susi la veo de mejor semblante, mi hermana mayor, y con más apetito y estoy procurando, o mejor dicho, estamos procurando aumentar unos kilos, porque mi madre era también bien menudita. Dice, por ser el Día de la Madre, me compró un ramo de flores que me regaló junto a una tarjeta. Este hermoso gesto me llena de felicidad al comprobar su cariño tan sincero para su madre. Y pone madre entre comillas. Y aquí está la carta que mi madre le envía a mi padre, que estaba en Mendoza, en ese momento, en Pablo Los, en Venegas, que es la casa después donde yo nací. Así que bueno, hermanos, como veis, el puzzle realmente nos cuenta historias asombrosas. Hay una bonita foto, que es la siguiente. ¿Sabes quién está ahí, no? Presente. Pues esta es mi madre, ya en Mendoza, Susana, Abel, y este soy yo. Con la Biblia en la mano, mi hermano, y yo también. Ya voy a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, de pequeñito. Y así fue un poco la historia de una mujer que amó, que sirvió al Señor.
Como les he contado, ella contrae un cáncer, la operan y cuando ella está en el hospital, ella siempre tenía su Biblia y dentro de su Biblia guardaba los papelitos que le iban dando en las actividades, sea de mujeres, en la iglesia, como muchos de nosotros hacemos, ¿no? Cuando vas a una reunión y te dan un papelito, lo metes en la Biblia. Y ella escribe, después de esa operación, mira lo que pone en la siguiente diapositiva, por favor. Tengo el papelito aquí. Dice, cuando desperté en terapia intensiva, garganta seca, sondas, sed agobiante, oxígeno, sondas por la nariz, etc. Clamé por agua, pero se me negó. Me acordé del Señor en la cruz. Le alabé, le adoré. Pone, llegó Egardo, ese es mi cuñado, que era médico y pudo entrar en terapia intensiva, está casado con Gladys, mi hermana. Ella pone, llegó Egardo, y agrega, varón de dolores, experimentado en quebranto, y me acordé del huerto de Getsemaní, su sed en la cruz. Le amo más, le admiro, le adoro, le valoro, le valoro. En la siguiente diapositiva hay un escrito que ella copió del libro de Jean Elliot, Portales de Esplendor. Bueno, Jean Elliot es la vida de Jean Elliot. Jean Elliot estaba muerto, no escribe el libro, pero es uno de los misioneros que dio su vida junto a otros 4 entre los Aucas en Ecuador. Y mi madre copia una parte del libro. Y mirá lo que pone, dice, Jean Elliot decía esto, caminé hasta la colina hace un momento. Es inspirador y delicioso estar envuelto en la sombra de un árbol amigo mientras el viento sacude la cola de tu saco, en argentino es chaqueta, de tu chaqueta, y los cielos llaman a tu corazón, y contemplar y gloriarse y entregarse nuevamente a Dios. ¿Qué más puede desear un hombre? Oh, la plenitud, el placer, la verdadera emoción de conocer a Dios sobre la tierra. No me importa si nunca más alzo mi voz por Él, si solo puedo amarle y agradarle. Puede que en su misericordia Él me dé una legión de hijos para que pueda guiarlos por las vastas extensiones estrelladas, para explorar las hermosuras de quien les dio lumbre con sus dedos. Pero si no, si solo puedo verle, tocar su manto y mirarle a los ojos, oh, entonces no importarán ya las estrellas ni los hijos, sino solamente Él. Oh Señor Jesús, centro y fin de todo, ¿hasta cuándo has de esperar para que sea tuya esa gloria que tanto tiempo te aguarda? Apresúrate, apresúrate, gloria del cielo. Toma tu corona, domina tu reino, cautiva a tus criaturas. Amén y amén. Ella escribió esto porque impactó su corazón. No había otra razón para que ella copiara en este viejo cuaderno esa y muchas otras cosas hermosas que ella copió. La vida de una mujer que sirvió al Señor y que le quiso honrar en toda su vida. Esta semana, volviendo a repasar todo esto para contaros esta mañana, encontré otra libretita que la tenía metida también entre las cosas de ella. Pone en la contratapa, y es la siguiente fotografía, ya la tenéis allí. Aquí pone Angélica Tosini, Mitre 1117 Quilmes. Así que es la dirección del orfanato donde ella fue a servir al Señor durante 3 años. Luego pone Pablo Los 40 Godoy Cruz y pone 3 de enero de 1957 o 58, no acabo de leerlo bien. Pero esa es la dirección de la casa donde yo nací.
donde mi madre le mandó esta carta mientras mi padre estaba en Mendoza, porque ahí vivía su madre y su hermana. Así que ellos van a vivir allí. Luego pone Sargento Cabral 234 Mendoza desde abril de 1963. Esto es porque mi padre estaban construyendo la iglesia donde hoy se congregan allí en Mendoza, en Sargento Cabral, y mis padres se van a vivir en el edificio en obras todavía. Eso yo ya lo recuerdo. Y lo recuerdo bien porque sentado sobre un montón de ripio me picó una avispa en la nalga y madre mía que lloré aquel día. Y estaban todos los hermanos de la iglesia que venían a trabajar y a pegar ladrillos y a construir. Y nosotros vivimos esos años allí mientras la iglesia se construía. Luego pone Godoy Cruz 127, desde el 13 de marzo de 1968. Y esto es la casa a donde, bueno, fue una casa que le regalaron a mi padre, se la ofrendaron. Su hermano Jorge y la tía Alcira en Buenos Aires le ofrendaron esta casa a mis padres, que es la casa que tenemos hoy. Allí yo llegué en el 68, yo nací en el 59. Así que tenía 9 años cuando fui a vivir a esa casa, porque mis padres ya salieron de la iglesia, de la casa pastoral. Ya mi madre tenía cierto agotamiento de haber vivido todos esos años en la construcción y aquello fue un regalo del Señor que les ofrendaran aquella casa. Pero luego pone a Sargento Cabral el 10 de noviembre del 11 del 79. Se fueron de nuevo a vivir en el año 79 al mismo lugar. ¿Pero sabéis por qué? Porque en la parte de atrás de la iglesia mi padre comenzó a cavar los cimientos para la escuela que dirigió mi hermana hasta que se jubiló hace 1 año o 2 años ya. Entonces él se fue nuevamente a vivir con mi madre, con mis 2 hermanos. Mientras ellos vivieran ahí, nos casamos, él y yo. De hecho, mi última noche de soltero la dormí en esa casa, en unas habitaciones que habían contiguas a la iglesia. Pero luego pone a Las Heras el 25 de mayo de 1988. Y mis padres vuelven otra vez. Nosotros vivíamos en la casa de adelante, la casa vieja. Mi padre había construido una casa en la parte de atrás del terreno que era para nosotros, pero como mi madre tuvo un agotamiento por estrés en el ministerio, finalmente los médicos les recomendaron que saliera de la iglesia, de vivir en el local donde funcionaba ya la escuela. Y entonces nosotros le dijimos a mi padre, mira, ocupad vosotros esa casa, nosotros nos quedamos aquí en la parte vieja todavía, que era donde vivíamos cuando nos vinimos aquí ya a España. Así que eso fue el 25 de mayo de 1988. Y luego, en el rinconcito aquí de abajo, ya no lo escribió mi madre. Eso lo debió escribir mi hermano Adrián o mi hermana Gladys, porque pone al cielo, el 16 del 4 del 2002. Esas han sido sus direcciones aquí en la tierra y finalmente pasó a la presencia del Señor. Así que esto es un poquito, muchas de estas cosas que hoy os he dicho no las vais a encontrar en el libro, pero si leéis el libro luego vais a encajar muchas otras cosas de las que os he contado de la vida de una mujer sencilla, que amó al Señor y que emprendió un viaje, porque salió de un pueblito en el norte de Córdoba con 19 años en tren hacia la capital, en Buenos Aires, para ir a trabajar en un orfanato. Y en aquel viaje, y eso sí está en el libro, el Señor confirmó su llamado para ella, de que era la voluntad de Dios. Claro, ella no imaginaba que saldría del orfanato para casarse con mi padre y llevar una vida, casarse con un misionero. Ella en algún momento lo dice, el privilegio que Dios me ha dado de hacer de madre de 2 niños huérfanos y acompañar y ser la esposa de un siervo
de Dios. Por eso, cuando Helen me mandó su libro Divina Adopción y me lo dedica, eso también está en el libro, ella me pone: tu madre era una hermosa sierva de Dios. Y yo en algún momento pensé que sería el título del libro que íbamos a poner. Finalmente decidimos no hacerlo así porque entendimos que tal vez la frase no se podía entender. Pero ella emprendió un viaje que acabó en la presencia del Señor. Y amados hermanos, todos nosotros también estamos de viaje. Todos. Y todos, en la sencillez de nuestra vida, podemos ir dejando esas pequeñas reseñas que Dios las puede usar, quién sabe cómo, si el Señor no viene antes. José Manuel. Cuando salieron las tres señoras que oraron y fueron a buscar niños, todavía, María es testigo y yo también, siguen haciendo esa labor. No me recuerdo el nombre de la iglesia que estuvimos en ella, vivía allí una tía y ahora tengo una prima, más el marido que son miembros, pero en Buenos Aires era. Y salen todos los domingos un autocar a recoger niños. Los traen a la iglesia tiene un segundo piso y una azotea arriba, un edificio grande, y en ese primer piso le dan un colacao, le dan alimento, le hablan, le enseñan textos de la Biblia, lo siguen haciendo todavía hoy. Todavía. Y esto lo hemos visto nosotros, lo digo para complementar un poco aquella labor de antaño, siguen todavía evangelizando de esa manera. Es muy bonito ver tantos niños. Que llegue un autocar de niños, fijaos bien, que llegue un autocar de niños aquí, con 50 o 60 niños, eso es una barbaridad. Pues eso lo están haciendo todavía hermanos presentes allí en Buenos Aires. Amén. Gracias por el testimonio. Muy bien, Dina va a cerrar esta meditación con una preciosa canción que ella ha compuesto que se llama Te Creo. Así que espero que la puedas cantar. Muy bien, pues es una canción que está basada en muchas promesas de la Biblia. Seguro que a medida que la vayáis escuchando podréis identificando los versículos. Y es una canción que habla de la fe en Dios y cómo podemos saber por las promesas de Dios que es fiel, que Él nunca nos falla y que no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que creer. Tú cerca estás cuando siento que me rompo, me abrazas, cada pieza de mi ser recolocas. Tú salvas, me salvas cuando pierdo la esperanza. Tú traes paz y descanso a mi alma.
Suplico por ayuda y tú me escuchas. Espero con paciencia hasta que llegues. Confío en tus promesas verdaderas. Me has dicho una y mil veces que no tema y yo te creo y me refugio en ti. Me cuidas, me cuidas, me proteges y me amas. Mi nombre está escrito en tus palmas. Suplico por ayuda y tú me escuchas. Espero con paciencia hasta que llegues. Confío en tus promesas verdaderas. Me has dicho una y mil veces que no tema y yo te creo. Yo te creo y yo te creo. Te creo, mi Dios, mi Dios. Yo confío en ti, mi Dios, mi Dios. Yo confío en ti. Suplico por ayuda y tú me escuchas. Espero con paciencia hasta que llegues. Confío en tus promesas verdaderas. Me has dicho una y mil veces que no tema y yo te creo. Yo te creo.